Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a iniciar la explicación a la guía número 6. Vamos a iniciar con una frase: gracias valientes, gracias por todo el esfuerzo, prometemos quedarnos en casa. El tema para esta guía número 6, con el cual finalizamos el tercer periodo, con la guía número 5, con la cual finalizamos el tercer periodo, se llama La violencia en Colombia, 1945-1958. Recordemos nosotros que el siglo XX arranca con el periodo de la regeneración, el periodo de la regeneración de 1886 a 1930. Es un periodo donde el Partido Conservador tiene todo el poder, donde se dan acontecimientos importantes como la Guerra de los 1000 días, la separación del Canal de Panamá, y además se dan todo el movimiento obrero, las luchas obreras que se dan a principios de siglo, que terminan con la masacre de las bananeras, la cual fue denunciada por Jorge Eliezer Gaitán, que en ese momento solo era un muchacho estudiante de Derecho y que ya se elegía como un gran líder popular. Todas esas situaciones, aunado al inconformismo del pueblo, esto conllevó a que la hegemonía conservadora se acabara y a partir de 1930 hasta 1946 tomara el poder la hegemonía liberal. Esta hegemonía liberal o de periodo liberal fue un periodo de muchos cambios, de muchos y profundos cambios. Recordemos nosotros que ahí fue donde se dio todo lo que fue la revolución en marcha y las reformas educativas y las reformas que se dieron en todos los ámbitos. El gobierno más importante fue López Pumarejo, en el cual se dieron todos los cambios habidos y por haber, y que entró al país en la modernización. Él fue el que le abrió las puertas al país para la modernización en Colombia. Resulta que para las elecciones de 1946, Jorge Eliezer Gaitán inició en los años 30, pero se consolidó a medida del tiempo porque él denunciaba todas las irregularidades que cometía, no solamente el Partido Liberal, sino también el Partido Conservador, que fue donde él arrancó. Él era con el pueblo, él hacía todo, él denunciaba nacional e internacionalmente los atropellos a los cuales fueron sometidos toda la clase trabajadora, los campesinos, la reivindicación de los derechos. Él estaba apoyando el pueblo. Entonces, el Partido Liberal, tanto como el Partido Conservador, está la base, que es el pueblo, y están los dirigentes, que es la oligarquía. Entonces el Partido Liberal no era la excepción. Para las elecciones de 1946, el firme candidato a ganar era Jorge Eliezer Gaitán. Pero ¿qué pasó? El Partido Liberal no lo apoyó. El Partido Liberal, por el contrario, la oligarquía del partido, por el contrario, sacó otro candidato. ¿Quién era? Gabriel Turbay. O sea, el Partido Liberal sacó dos candidatos. La oligarquía apoyó a Gabriel Turbay, mientras que la base del Partido Liberal apoyaba a Jorge Eliezer Gaitán. No lo hizo así el Partido Conservador. El Partido Conservador, por el contrario, se unificó y sacó un solo candidato. ¿Quién fue ese candidato? Mariano Ospina Pérez. Como se fue unido, pues los conservadores le votaron a él y él fue el presidente en 1946 a 1950. Este hecho no gustó para nada a Jorge Eliezer Gaitán, el cual formó su propio partido, el Partido Unirismo, que es la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria. Se apartó del Partido Liberal y se apartó del Partido Conservador y siguió denunciando todos los atropellos contra la clase trabajadora, contra la clase obrera, contra los campesinos, los que no tenían absolutamente nada. Se convirtió en un caudillo popular. Entonces, muchachos, para 1946, en el poder que llegó Mariano Ospina Pérez. ¿Cómo encontró el país Mariano Ospina Pérez? Lo encontró con una economía estable. Había una buena industria, pues ya consolidada, ya estaban las vías férreas, habían los puertos, estaban las carreteras, habían muchas instituciones, ya habían universidades, escuelas, ¿sí? Lo único que había mal en ese momento era los partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en la situación política. ¿Por qué? Porque mantenían peleando a toda hora. Eso eran de muerte. La gente se agarraba a pelear y se mataba por el color
Porque si usted era liberal, usted era rojo. Y si usted era conservador, usted era azul. Y no se podían ni ver. No tenían afín absolutamente nada. Y entonces eso fue lo que generó una intolerancia política que había entre el Partido Liberal y el Partido Conservador terrible, terrible. Tan es así que al asumir el partido Mariano Ospina Pérez, pues inicia una nueva hegemonía conservadora, una nueva conservadora. ¿Qué generó ese gobierno de Mariano Ospina Pérez? Pues obviamente otro retroceso en la historia de Colombia. Volvió nuevamente todas las desigualdades sociales, comenzando en el poder ningún liberal, todos conservadores. Todos conservadores. Entonces volvieron a darse nuevamente todas, a pesar de que habían desigualdades sociales, no eran tan pronunciadas como volvieron otra vez nuevamente con Mariano Ospina Pérez. Se volvieron las desigualdades sociales y la gente comenzó a enfrentarse por los colores rojo y por el color azul. Esto es lo que se conoce con el enfrentamiento bipartidista. Entonces, ¿qué hizo el Estado? El Estado, ni corto ni perezoso, sacó una policía, la Popol, que es la policía popular, la policía, el Popol, policía popular, que consolidó esa policía en arremeter contra todo aquel que insinuara la violencia, y más si era el Partido Liberal. Al Partido Liberal, todos los que fueran del Partido Liberal le daban a la cabeza. Ese Popol fue terrible, que es la policía popular, y entonces por eso se conoce este periodo de la historia como la violencia oficial. Bueno, muchachos, entonces ese resultado es como la violencia oficial. ¿Desde cuándo inicia la violencia oficial? Desde 1946. Desde que asume el poder Mariano Ospina Pérez. ¿Por qué? Por ese enfrentamiento bipartidista entre liberales y conservadores. Pero resulta que esa violencia tiene un hecho muy, muy especial. Jorge Eliezer Gaitán es un ídolo para el pueblo. Jorge Eliezer Gaitán lo veneran, lo adoran todos los liberales. Resulta de que el 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán, al tipo 2 de la tarde, salió a almorzar de su consultorio, no, de su oficina, y en la puerta de su oficina apareció Juan Roa. ¿Quién era Juan Roa? No se sabe. Entonces lo cogió y le disparó. Y mató a Jorge Eliezer Gaitán. Cuando se supo de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues el pueblo enardecido se revoluciona y comienzan los liberales a matar a los conservadores, y comienzan a matarse los unos y los otros, y comienzan a destruir absolutamente todo. Se formó la revuelta del siglo. A ese episodio se conoce como el Bogotazo. Solamente ese día de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán murieron más de 1.500 personas en Bogotá. Solamente ahí. Pero es que el amor que le tenían a Jorge Eliezer Gaitán no era solamente en Bogotá, no señor. Eso tuvo repercusiones a nivel nacional. Y entonces aquí es cuando comienza el periodo, o cuando, comienza en firme, o se consolida. No digamos que se comienza en firme, sino que se consolida la violencia. Se consolida el periodo de la violencia. Entonces, en el poder, ¿quién estaba? Mariano Ospina Pérez. Mariano Ospina Pérez lo primero que hizo fue formar una junta de gobierno, y al otro día de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, al mes siguiente ya habían liberales en el poder. O sea, inmediatamente sacó a conservar como para apaciguar el pueblo, pero el pueblo enardecido, esa violencia no solamente se dio en las ciudades, sino que llegó a los campos, y a nivel nacional. Llegaban, si ustedes quieren aunar o averiguar más sobre esto, muchachos, hay mucha gente viva, mucha gente que conoce la historia, que la vivió en carne propia. Por ejemplo, iban de una finca a otra, porque cuando ya no solamente fue urbana, sino que fue rural, iban de una finca a la otra y preguntaban, ustedes saben quién diablo llegaba a medianoche y le decían, ¿son liberales o conservadores? Y entonces usted decía liberal, y los que llegaban eran conservadores. Entonces de una vez mataban absolutamente a todos.
no importaba quién fuera ni cómo fuera. Cuenta la gente que vivió en esa época, que cogían y mandaban a los niños para arriba y las atajaban así con la pistola. Dicen que los curas en el día daban las misas y en la noche se convertían en los principales asesinos. Fueron mucho la violencia se expandió por todo Colombia, era aterrador de todas formas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el gobierno? La primera fue una violencia bipartidista entre liberales y conservadores, que duró de 1948 a 1954. Inicia en 1948 con el Bogotazo. Se forman unos tipos guerrilla y bandoleros. La guerrilla es la que lucha por unos ideales, la guerrilla es la que quiere que en verdad el país cambie. Pero no falta el gamín, que se mete también ahí al cuento. El que no le gusta hacer nada, entonces ve la vida fácil, ve fácil llegar a la finca, matar al dueño de la finca y robarse la gallina, robarse el ganado y acabar con todo, no importa si son liberales o conservadores. Eso todo va revuelto ahí. Entonces se forma, y el Estado, para contrarrestar eso con la popol, entonces se forma la politización del ejército y la policía, porque la policía y el ejército también se vuelven liberales y se vuelven conservadores dentro del mismo ejército y dentro de la misma policía. Entonces, que son las que cuidan el campo. Mentira, mandaban un contingente, por ejemplo, del batallón para determinado lugar, y resulta que en ese lugar vivían 3 familias conservadoras y había una familia liberal, y si el comandante del ejército que llegaba ya era liberal, pues mataba a todas las familias conservadoras. O sea, usted no podía confiar usted ni en el ejército ni en la policía. ¿Por qué? Porque ellos también tomaron partido. Por eso se habla de la politización del ejército y de la policía. Usted no podía confiar en nadie. O sea, usted era como a la merced, cagado de miedo en su casa, porque no sabía en qué momento le tocara. Entonces, en qué momento le tocaba, la gente, ¿qué hacía? La gente huía. El sur de Colombia y los llanos orientales era prácticamente despoblado, mucha tierra baldía, esto era completamente selva. Recordemos que solamente en 1932, con el conflicto con el Perú, fue que este territorio del sur de Colombia fue poblado, fue medianamente poblado. Si hoy esto sucedió hace más de, ¿cuántos años ya? Como unos 70 años, 60 años. Y miren, hoy en día el departamento del Caquetá no tiene 500.000 habitantes. Ahora díganme usted en esa época, muchachos, esta violencia no se volvió, no solamente con la politización del ejército y policía, la violencia no solamente se dio urbana, también se dio rural. Al gobierno, como decimos nosotros, le quedó grande absolutamente todo. Al gobierno le quedó grande. Entonces, bueno, muchachos, aquí la violencia no solamente fue urbana, sino que fue también rural. Al gobierno le quedó el Estado prácticamente grande, la violencia rural. Entonces, ¿qué hicieron? Los comerciantes, los grandes terratenientes y todo eso, buscaron una forma de defenderse, no solamente del ejército, de la policía, sino de los vecinos, porque no sabían quién eran liberales ni conservadores, y entonces ahí fue cuando se formaron las autodefensas. Las autodefensas eran también llamados los famosos pájaros. Los pájaros eran aquellos, como nosotros decimos, las autodefensas, es lo originario prácticamente, es la versión antigua de hoy en día. Los paramilitares fueron pagados por el Estado y fueron pagados por la gente para defenderse de las guerrillas diversas que surgieron de las personas inconformes, que no eran ni liberales ni eran conservadores, y que se metieron a la guerra con tal de defender sus ideales. Entonces, ya les había explicado que los bandoleros eran los bandidos. Entonces, los que no tenían una afinidad política ni nada de eso. Las guerrillas eran las que iban con un objetivo político. Los bandoleros, lo que les importaba era su propio beneficio. Entonces, la violencia se convirtió en una violencia de Estado, donde todos contra todos. No se sabía ni fu, ni se sabía fa. Entonces, así terminó el gobierno de Mariano Ospina Pérez. El país vuelto un caos por todos lados. En las elecciones de 1954, los liberales, argumentando falta de garantías electorales, no sacaron candidato.
Un solo candidato. ¿Quién fue el candidato? Laureano Gómez. Laureano Gómez salió elegido para el periodo de 1950 a 1954. Pero ¿qué pasó? En el año, o sea, esta situación cuando se agudizó la violencia, porque los liberales, al no tener las garantías electorales, al no sacar candidato y elegir el Partido Conservador nuevamente otro candidato por 4 años, otro presidente por 4 años, pues la violencia se agudizó por todo el país, se rehacieron nuevamente las fuerzas, la gente huyendo, se venía para los llanos orientales, se venían para acá, para el Caquetá, se venían para el Putumayo, unos iban para el Chocó, otros se iban para el sur, para el Amazonas, porque la violencia era Huila, Tolima, Antioquia, toda la región andina prácticamente, ahí fueron donde se recrudeció más la violencia. Las autodefensas en la región del Caldas. En la región cafetera, las autodefensas, o sea, los chulavitas, eran los más terribles, eran los más sanguinarios. Las autodefensas eran los más sanguinarios, los más sangrientos, los más temerarios, y eso se vio en toda la región cafetera. Funcionaron ellos. El más importante de todos ellos se llamó Cóndor María Lozano. Ese señor era el más sanguinario de todos. Aquí en este periodo surge, así como hay curas conservadores, también hay sacerdotes liberales. Entonces, como yo les decía en un comienzo, que terminaban la misa y salían a matar a la gente, también Camilo Torres fue un revolucionario, un cura revolucionario que estaba a favor del pueblo, pero que él por su don de sacerdote no podía salir a ejercer sus derechos políticos. Entonces él prefirió renunciar a su investidura sacerdotal y convertirse en un guerrillero. Por eso se llama el guerrillero o el cura Camilo Torres. Muchachos, entonces, mirando esa situación del país tan terrible, Laureano Gómez en el país, la presión del pueblo contra Laureano Gómez, se ve obligado a renunciar. En el año de 1952, y quien asume el poder es Roberto Urdaneta. Roberto Urdaneta es el sucesor de Laureano Gómez. Pero entonces Roberto Urdaneta, él trata de pacificar el país, pero no es mucho lo que logra. En el año de 1953, 5 militares se reúnen, entre esas Gustavo Rojas Pinilla, y entonces dicen, este país hay que militarizarlo. Y no hacemos absolutamente nada. Entonces aquí, muchachos, es cuando el país lo militarizan y Laureano Gómez emprende como una especie de dictadura, pero no le da resultado. Entonces, en el año de 1953, una junta de 5 militares de alto rango, entre ellos Gustavo Rojas Pinilla, deciden que el poder va a quedar en manos de los militares. ¿Quién asume el poder para el año de 1953? A finales de 1953, en junio de 1953, asume el poder Gustavo Rojas Pinilla, el militar de más alto rango que había en ese momento. ¿Qué hizo Gustavo Rojas Pinilla? Como la violencia estaba desbordada por todos los campos habidos y por haber, entonces Gustavo Rojas Pinilla lo primero que trata es de pacificar el país, de pacificarlo, de volver nuevamente a enrumbar el país, de volver nuevamente a que el país progresara, así como en 1946. Pero resulta que los liberales, mirando los resultados que está teniendo Gustavo Rojas Pinilla, pues ellos dicen, se nos va a quedar aquí en el poder. Y aparte de eso, que Gustavo Rojas Pinilla implantó una dictadura. Él implantó un régimen militar, logró medio pacificar el país, pero resulta que los hechos, sucede algo inusual, la violencia por X o Y motivo se recrudece a finales de 1954, se recrudece, y es cuando en Berlín, Alemania, tanto hay representantes del Partido Liberal como representantes del Partido Conservador. Del Partido Liberal es Alberto Lleras Camargo, y en el Partido Liberal Laureano Gómez. Del Partido Conservador se reúnen en Alemania, desconociendo lo que está haciendo Gustavo Rojas Pinilla aquí en el país.
Gustavo Rojas Pinilla tiene enrumbado ya el país. En menos de 2 años él logra enrumbar el país. No acabarla definitivamente, pero sí mitigar la violencia que había. Entonces, y crea nuevos escenarios democráticos para la gente, para las personas, crea nuevos, o sea, como que trata de modernizar, de enrumbar nuevamente al país. Pero los liberales y los conservadores no están de acuerdo con eso, ¿no? No, que a ellos no les da participación, porque pues si Gustavo Rojas Pinilla es el dictador, entonces él va allá hasta que acabe, hasta que se muera él. Entonces logran convencer a Gustavo Rojas Pinilla de que no es bueno que él entable una dictadura, sino que se someta a elecciones, a las próximas elecciones que son en 1956. Gustavo Rojas Pinilla accede a someterse como candidato presidencial, muy seguro de que él va a ganar, muy seguro, porque la gente ya ha logrado pasar sus intereses. Entonces él logra, así como Eliezer Gaitán, pero ya estaba muerto. Entonces Gustavo Rojas Pinilla, seguro de su candidatura, se promueve para la candidatura de 1956. Pero ¿sabe qué le hacen el Partido Liberal y el Partido Conservador? Se reúnen Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez en Bernidón, Alemania, y forman lo que se conoce como el Pacto de Bernidón. ¿Qué es el Pacto de Bernidón? Donde sencillamente ellos se reparten el poder. 4 años los liberales, 4 años los conservadores, y así sucesivamente. Inicialmente era por 12 años, pero después ya se prolonga eso. A ese pacto, muchachos, es lo que se conoce como el famoso Frente Nacional. Entonces, en 1950, ese lo hacen allá en Bernidón, pero aquí vienen y lo disfrazan. Aquí vienen y lo disfrazan de que es algo muy bueno para el país, para pacificarlo y todo eso, y logran sacar de la contienda política a Gustavo Rojas Pinilla. O sea, son tan habilidosos y tan mañosos como lo han sido siempre y lo siguen siendo, que logran sacar a Gustavo Rojas Pinilla de la presidencia del país y montar el Frente Nacional, y lo legalizan con un plebiscito. El plebiscito se da en el año 1957 y para el año 1958 inicia o arranca lo que se conoce en la historia como el famoso Frente Nacional. Frente Nacional que va desde 1958 hasta 1974, periodo negro para la historia del país. Muchachos, nos vemos en el siguiente video para hablarles sobre el Frente Nacional, que corresponde a la guía número 5.